Bienvenidos al lado B de los mapas. Hoy seguimos recorriendo nuestra serie Fronteras cambiantes en América, y nos detenemos en un territorio que, aunque pequeño en extensión, ha tenido un peso descomunal en la historia del continente. Panamá. Desde los tiempos de la conquista española, Panamá fue el puente natural entre dos océanos y entre dos mundos. Sus mapas no solo cuentan la historia de un país, sino la de una bisagra geográfica donde se cruzaron imperios, comerciantes, exploradores, y más tarde, la ambición de construir un canal que cambiaría el comercio mundial para siempre. Acompáñenme a descubrir cómo se fue dibujando este istmo que unió mares, pero también dividió naciones. Antes de que los conquistadores llegaran, el Istmo de Panamá ya era un espacio vital para los pueblos originarios. Diversas culturas como los cuevas, parequeté o guaymíes habitaban estas tierras, conectando la costa caribeña con la del Pacífico a través de rutas ancestrales. Para ellos, el istmo no era frontera, sino un corredor natural de intercambio. En los albores del siglo XVI, Rodrigo de Bastidas, acompañado por Juan de la Cosa y Vasco Núñez de Balboa, exploró en 1501 las costas del istmo. Un año después, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón intentó la primera colonización en tierra firme al fundar Santa María de Belén en 1503, aunque esta fue destruida poco después por el cacique Quibian. En 1508, la corona decidió organizar formalmente la colonización de tierra firme, dividiéndola en dos gobernaciones: Nueva Andalucía, al mando de Alonso de Ojeda, y Castilla del Oro, o Veragua, bajo Diego de Nicuesa, quien fundó Nombre de Dios en 1510 y se convirtió en el primer gobernador del Istmo. Ese mismo año, el bachiller Martín Fernández de Enciso, con la guía de Balboa, estableció Santa María la Antigua del Darién, primer asentamiento estable en tierra firme americana. Pocos años después, en 1513, Balboa alcanzó el Mar del Sur, tomando posesión del Océano Pacífico en nombre de la corona española. Finalmente, en 1519, Pedrarias Dávila fundó la ciudad de Panamá, destinada a convertirse en la capital del istmo y en el eje de las expediciones hacia Sudamérica. Los primeros mapas del istmo lo muestran aún como un trazo incierto en medio del mar-océano. El de Sebastián Münster, de 1540, refleja un nuevo mundo fragmentado, donde Panamá aparece como un estrecho de tierra apenas sugerido. Más adelante, en 1589, el Maris Pacifici, de Abraham Ortelius, fue uno de los primeros mapas en dar protagonismo al océano recién descubierto, representando al istmo como el punto clave de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Para 1665, el Terra Firma de Joan Blaeu comienza a delinear con más claridad el papel de Panamá dentro del entramado colonial. Y hacia 1697, el inglés Herman Moll publica su mapa del Istmo de Darién y la Bahía de Panamá, en pleno contexto de las ambiciones británicas de establecer un asentamiento en la región. En estos primeros mapas, el istmo aparece aún como un puente geográfico, más que como un territorio en sí mismo. Su verdadero valor estaba en conectar océanos, rutas y mundos. Durante el siglo XVIII, el Istmo de Panamá se consolidó como un espacio estratégico dentro del tablero mundial. No era solo un territorio colonial, era el puente que conectaba los dos océanos, el paso obligado para el comercio imperial y, por lo tanto, un lugar en constante disputa. En 1705, el cartógrafo francés Nicolas de Fer publica un mapa que muestra al istmo como parte de un vasto entramado colonial que unía el Caribe, la Amazonía y los Andes. Para Europa, Panamá era la bisagra de un continente por explotar, más imaginado en los mapas que recorrido en la realidad. La importancia estratégica del istmo queda plasmada en el plano geográfico desde la ciudad de Panamá hasta el río de Chagre, realizado en 1735 por Nicolás Rodríguez. Este mapa detalla el famoso Camino de Cruces, la ruta terrestre que unía el puerto del Caribe con la ciudad de Panamá en el Pacífico. Durante siglos, este sendero fue el eje del comercio interoceánico, por donde transitaban cargamentos de plata y oro procedentes del Perú rumbo a España. Pero Panamá no era solo ruta comercial,
también era escenario de guerra. En 1740, en el contexto de la Guerra del Asiento, el almirante inglés Edward Vernon y el cartógrafo Emmanuel Bowen publican A Sequel of the Seat of War in the West Indies. Este mapa ilustra las campañas militares británicas en el Caribe, incluyendo intentos de controlar puntos estratégicos del istmo. La cartografía se convierte en propaganda bélica. Cada trazo señala una ambición. Cada línea marca un frente en disputa. Ya hacia fines del siglo, en 1785, el español Juan López dibuja la Carta Marítima del Reino de Tierra Firme, o Castilla del Oro, que abarca el istmo y sus provincias. Este mapa refleja un conocimiento más detallado de las costas, ríos y accidentes geográficos, mostrando cómo la corona buscaba reafirmar control frente al avance de potencias extranjeras y el creciente interés por un posible canal interoceánico. En lo administrativo, este periodo fue de continuas reconfiguraciones. Entre 1717 y 1722, el istmo dependía del Virreinato del Perú, bajo la provincia de Castilla del Oro y la provincia de Veragua. De 1722 a 1739 pasó a ser el Reino de Tierra Firme, con rango de presidencia-gobernación, capitanía general. A partir de 1739, con la reinstalación del Virreinato de la Nueva Granada, Panamá se integró como la Comandancia General de Tierra Firme, de 1739 a 1751 bajo presidencia-gobernación, y luego de 1751 a 1812 como Comandancia General propiamente dicha. Estas idas y vueltas administrativas reflejan lo que los mapas nos muestran: un territorio demasiado valioso como para dejarlo en segundo plano. Panamá era, ya en el siglo XVIII, el corazón de la geopolítica americana. El siglo XIX abre un nuevo capítulo para Panamá. Ya no se trata de una simple provincia colonial, sino de un territorio clave en el proyecto de independencia y en los sueños de integración continental. En 1802, el británico John Loveman publica El Istmo de Panamá, un mapa que condensa la mirada extranjera sobre esta franja de tierra que unía dos océanos. Mientras España intentaba conservar sus posesiones, potencias como Inglaterra comenzaban a imaginar el istmo como un lugar estratégico para el comercio global. La lucha por la independencia cambia todo. El mapa de Paolo Santini de 1815, titulado Nueva Granada, todavía refleja el dominio español, pero la cartografía pronto se ve rebasada por la política. En 1821, Panamá se suma a la independencia de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, integrándose a un proyecto que unía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá bajo un mismo trazado. El nuevo estado necesitaba verse a sí mismo en mapas. Agustín Codazzi y Manuel María Paz elaboran la División Política de Colombia en 1824, que aunque publicado posteriormente en 1889, refleja el esfuerzo temprano por delimitar provincias y departamentos en este inmenso territorio. Ese mismo impulso lo vemos en la Carta del Departamento del Istmo de José Manuel Restrepo de 1827, donde Panamá aparece ya como unidad administrativa dentro de la Gran Colombia. Al mismo tiempo, la ciencia europea miraba el istmo con otros ojos. En 1827, el cartógrafo belga Philippe van der Meulen publica Parte de la Colombia, América Meridional, incorporando a Panamá en sus atlas globales. Y en 1840, el alemán Heinrich Berghaus traza un mapa que muestra las cadenas volcánicas y estrechos interoceánicos de Centroamérica, destacando el istmo como un espacio natural singular y cada vez más estudiado. Ya en la segunda mitad del siglo, los mapas comerciales refuerzan la importancia global del istmo. El de Rand McNally and Co. de 1889, titulado América del Sur, con Istmo de Panamá y Puerto de Río de Janeiro, lo muestra como parte de una red internacional de rutas marítimas y portuarias. El istmo había pasado de ser una frontera colonial a convertirse en el epicentro de los intereses comerciales y estratégicos de las grandes potencias. Este tránsito del siglo XIX al XX dejará claro que Panamá ya no podía entenderse solo como provincia o departamento. La mirada mundial estaba puesta en un proyecto concreto:
abrir un canal que uniera los océanos, y con ello, los mapas empezarían a mostrar un nuevo capítulo, donde el istmo se convierte en símbolo de modernidad, pero también en escenario de tensiones internacionales. El siglo XX comienza con un cambio trascendental. 1903, la separación de Panamá de Colombia, impulsada por los intereses de Estados Unidos. A partir de allí, los mapas ya no muestran al istmo como una región más del territorio colombiano, sino como una república independiente, cuyo valor geopolítico se resume en una sola palabra: canal. El mapa de George Franklin Cram de 1901 todavía lo ubica dentro de Colombia, reflejando la última imagen de un territorio unido antes de la ruptura. Apenas unos años después, el mapa de Stanford de 1904 ya lo separa, mostrando cómo la cartografía se convirtió en la primera evidencia visual de un nuevo país en el tablero continental. En 1906, la Junta de Ingenieros Consultores del Canal de Panamá de Estados Unidos elabora un mapa técnico del proyecto de canal a nivel del mar, prueba de cómo la ingeniería moderna y la geopolítica se entrelazan en este pequeño istmo. La cartografía panameña también empieza a afirmarse con identidad propia, como el mapa de la República de Panamá de 1912, elaborado por Maduro Jr., a la par, editores internacionales como Stanford en 1922 o Rand McNally en 1924, integran al país en sus atlas, siempre destacando la zona del canal, el verdadero corazón económico y político del istmo. Incluso las navieras utilizan mapas para atraer viajeros. En 1928, Harrison Godwin publica un mapa para la Panama Mail SS Co., donde Panamá aparece como nodo central de las rutas comerciales del hemisferio. Finalmente, el curioso mapa de B. Ashburton Tripp de 1930 titulado Castilla del Oro retoma el viejo nombre colonial para referirse al istmo. Es un anacronismo cartográfico. En pleno siglo XX, revive la mirada española de 3 siglos atrás, como si la modernidad del canal conviviera con los ecos de la conquista. Pero la historia del territorio panameño en el siglo XX no solo se cuenta con mapas de exploradores e ingenieros, también se dibuja con las reformas políticas y la organización interna del país. Tras la proclamación de la República en 1903, el istmo se divide en provincias y municipios según la Constitución de 1904. Décadas más tarde, las constituciones de 1941 y 1946 introducen y redefinen los corregimientos y distritos como base de la organización territorial. Y a partir de 1953, con la creación de la comarca de San Blas, hoy Gunayala, se inaugura el sistema de regímenes especiales, que reconoce la autonomía de los pueblos originarios. Siguen luego la comarca Emberá-Huaunán en 1983, Madugandí en 1996, Gabe-Buglé en 1997, Huargandí en 2000 y Nasocher-Di en 2020. Así, los mapas del siglo XX no solo muestran un país recién nacido, lo enmarcan como pieza clave de la política mundial, pero también como un territorio que poco a poco fue afirmando su identidad interna y reconociendo la pluralidad de sus pueblos. El mapa de Panamá es más que líneas sobre un istmo. Es la huella de 5 siglos de luchas, conquistas y proyectos que conectaron 2 océanos y 2 mundos. Desde las primeras fundaciones españolas hasta el canal que transformó la historia global, cada mapa que vimos hoy nos habla de un territorio pequeño en tamaño, pero gigantesco en significado geopolítico. Y así como el istmo ha sido puente de navegantes, mercaderes y ejércitos, hoy también es puente de historias que seguimos descubriendo en esta serie. Si te gustó este viaje por la historia, dale me gusta, suscríbete y compartilo para que más gente descubra el lado B de los mapas. Si te interesa ver cómo cambiaron las fronteras de América, seguí acompañándonos en los próximos episodios del lado B de los mapas.